bienvenidos, muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Y pues bueno, en esta ocasión, ya saben que siempre les digo que estamos de manteles largos, en esta ocasión exageramos pues. La verdad es que vamos a exagerar el día de hoy, sacamos la vajilla china, los manteles bordados, tenemos invitados realmente especiales y antes que nada, pues bueno, reciban ustedes también el saludo de nuestro director, el doctor Mauricio Hernández Ávila, y de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. Pues para dar inicio a la videoconferencia del día de hoy, si me permiten saludar a las salas que están conectadas, veo por aquí que está Nuevo León como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos también la sala de, me imagino que son las personas que estudian enfermería en el Hospital de Nutrición, ¿qué tal? Bienvenidos. Y pues las personas que están conectadas a través de nuestro sistema Webex. El día de hoy tenemos un tema pues por demás interesante. Estrategias de tamizaje de complicaciones microvasculares en personas con diabetes tipo 2, nefropatía y retinopatía. Pues para dar paso a esta interesante videoconferencia, si es así como ustedes lo tienen dispuesto, pues vamos a dar inicio. Y para esto, pues empecemos por las damas, porque hoy tenemos dos invitados, que es la doctora Aida Jiménez Corona y el doctor Enrique Graue Hernández. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. Hola, Enrique, ¿qué tal? Pues bueno, como les comentaba, el día de hoy estamos pues muy contentos, nos sentimos muy honrados y halagados de tener a estas dos personalidades con nosotros el día de hoy. Y bueno, para ir abreviando y acortando esta brecha que es tan cruel, ¿verdad? El tiempo, él avanza y nosotros aquí seguimos. Pues bueno, la doctora Aida Jiménez. Déjenme darles una pequeña y muy breve reseña de la actividad que ha tenido la doctora. Ella es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina por parte de la UNAM, maestra en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología, posgrado de la Facultad de Medicina también en la UNAM. Ella cuenta con un doctorado en Ciencias de la Salud Pública con área de concentración en epidemiología por parte de la Escuela de Salud Pública de México, aquí de casa, del Instituto Nacional de Salud Pública. Recibió el Mentor-Based Minority Postdoctoral Fellowship Award, otorgado por la American Diabetes Association, Takeda Pharmaceuticals, para estudios en enfermedades cardiovasculares y diabetes. Tiene una estancia postdoctoral para el estudio de diabetes y complicaciones cardiovasculares y renales en el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases en Phoenix, Arizona. Una estancia postdoctoral para el estudio de obesidad, inflamación y cáncer de mama en el Institut Gustave, se lo voy a decir en español porque está en francés, es el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica, espero no equivocarme, en Francia. La estancia también con la que ella cuenta es en investigación como parte del programa de intercambio académico del CONACYT. En Phoenix Epidemiology and Clinical Research Branch, National Institute for Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institute of Health. ¿Ya ven? Me hacen sufrir. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente, pues ella se desempeña como jefe del Departamento de Epidemiología Ocular del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y como investigadora en la Dirección General Adjunta de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Secretaria Técnica Adjunta del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento de Enfermedades Visuales. Es profesora de bioestadística en el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud. Tiene un posgrado de medicina por parte de la UNAM y del programa de residencia en epidemiología. Posgrado de medicina en la UNAM, sede Dirección General Adjunta de Epidemiología. La doctora Jiménez, como ven, pues bueno, ella ha trabajado en el campo de la diabetes tipo 2 y complicaciones nefropatía y macrovasculares, enfermedades
cardiovasculares, así como enfermedad en el estudio de periodontal en personas con diabetes, con énfasis en marcadores de riesgo temprano relacionado con la inflamación para el desarrollo de dichas patologías. Ha participado también en diferentes reuniones científicas internacionales en el campo de la diabetes y complicaciones asociadas. En la actualidad, ella ha dirigido su interés al estudio de estas patologías en grupos vulnerables como población indígena y población residente en áreas rurales. Imagínense, es una pequeña semblanza de toda la actividad académica y de investigación por parte de la doctora. Pues bueno, en esta ocasión, afortunadamente contamos también con la presencia del doctor Enrique Octavio Graue Hernández. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una residencia en oftalmología por parte del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, también de la UNAM. Tiene una subespecialidad en microcirugía de catarata y segmento anterior del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Recibió el Mentor Based Minority Postdoctoral Fellowship Award otorgado por la American Diabetes Association Takeda Pharmaceuticals para estudios en enfermedades cardiovasculares y diabetes. Tiene una subespecialidad en investigación de córnea, Postdoctoral Corneal and External Diseases Fellowship de la Cornea Institute of California, Davis, en Estados Unidos. Tiene una especialidad de córnea en el Royal Victorian Eye and Ear Hospital de la Universidad de Melbourne, en Melbourne, Australia. Tiene una maestría en ciencias médicas, un posgrado de la Facultad de Medicina en la UNAM. Actualmente, el doctor Graue se desempeña como jefe de servicio en el Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, profesor de alta especialidad en córnea, enfermedades externas y cirugía refractiva. Sí, refractiva en la UNAM. Es miembro de diferentes asociaciones científicas como la Asociación Panamericana de Oftalmología, del American Academy of Ophthalmology, de la Association for Research Vision of Ophthalmology y del Consejo Mexicano de Oftalmología, de la Asociación Latinoamericana de Cirujanos de Catarata y Segmento Anterior y del Centro Mexicano de Córnea y de la Corneal Society. El doctor Graue, como ustedes ven, pues bueno, les informo que también ha sido autor y coautor de diversos artículos científicos y capítulos de libros en el campo de la oftalmología. Asimismo, él también se ha enfocado pues este interés en el estudio de las causas de ceguera prevenible. Hoy los doctores me hicieron sufrir con esta información que, bueno, afortunadamente, como ustedes ven, es muy vasta y pues, ¿qué más les podemos decir? Sino que darnos el tiempo para que ustedes cómodamente escuchen la videoconferencia del día de hoy, tan interesante que lleva por tema estrategias de tamizaje de complicaciones microvasculares en personas con diabetes tipo 2, nefropatía y retinopatía. Pues bueno, adelante, vamos a iniciar con la doctora Aida Jiménez Corona. Adelante. Gracias. Bueno, yo lo que voy a abordar va a ser en particular lo que es la nefropatía diabética. Como todos sabemos, dentro de las complicaciones microvasculares, tanto la nefropatía como la retinopatía diabética son dos de las complicaciones que más impacto tanto en el paciente desde el punto de vista de calidad de vida como en cuanto a costos representan. Entonces, nada más de manera introductoria, un poco voy a hablar acerca de la diabetes, cuál es la magnitud que ya todos lo sabemos aquí en el país, y es que, como todos sabemos, la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, la cual es resultado de defectos tanto en la secreción de insulina como en la acción de la misma. En el caso particular de hoy, nosotros nos vamos a enfocar sobre todo a lo que es la diabetes tipo 2, que es la que está principalmente relacionada con factores ambientales o muchos de sus factores causales son potencialmente reversibles. Entonces, esto nada más es un poco para ejemplificar cuál es la historia natural de la enfermedad, y aquí centrándonos en la parte de lo que es diabetes tipo 2, una cuestión muy importante es que entre más temprano se haga el diagnóstico de la enfermedad,
y más temprano se haga también el tamizaje o la búsqueda de complicaciones tanto micro como macrovasculares asociadas a dicha enfermedad, la calidad de vida de los pacientes y a corto, mediano y largo plazo va a ser mucho mejor. Entonces, aquí, como todos sabemos, en la primera parte donde está etiquetado como normoglucemia, donde puede haber un periodo de latencia, donde puede haber un incremento en los niveles de glucosa, pero no lo suficientemente altos para que se establezca la enfermedad, es donde nosotros tendríamos que incidir de manera general en la población general, valga la redundancia. Cuando se pasa a la siguiente etapa, que es propiamente donde se está caracterizada por una intolerancia a la glucosa o por una glucosa en ayuno alterado, que es lo que también se ha denominado prediabetes, es el momento adecuado o es la etapa adecuada donde se debería de incidir para hacer la identificación o el diagnóstico más temprano de la enfermedad, o en caso de que sea prediabetes, que se pueda revertir el proceso para posteriormente también reducir la probabilidad o el riesgo de tener alguna complicación microvascular. Esto sobre todo porque hay varios estudios que se han enfocado a la detección de complicaciones microvasculares que también se han encontrado ya presentes en el caso de personas con prediabetes. Entonces, este es un grupo de alto riesgo en el cual se deben de enfocar muchas de las acciones de prevención. De manera general, como todos sabemos, para el 2012 se estimó que había aproximadamente 371 millones de personas en el mundo que tenían diabetes, y esto representaba en ese momento una prevalencia de alrededor de 8.3%. Pero algo muy dramático en estas cifras es que también se documentó que el 50% de las personas que tenían diabetes no sabían que la tenían, es decir, fueron un hallazgo de encuesta o fueron buscados de manera intencional y fue como fueron etiquetados como personas con diabetes. Entonces, esto es una ventana de oportunidad muy importante para poder hacer una detección más temprana de estos casos, porque al final lo que está sucediendo con este 50% de las personas afectadas con la enfermedad es que te están teniendo un tiempo relativamente largo donde están en alto riesgo de desarrollar alguna complicación sin que ellos lo sepan. Ahora, otra cuestión también muy importante en estas estimaciones es que se evidenció que 4 de cada 5 personas con diabetes vivían en países de medianos y bajos ingresos, como es el caso de nuestro país. Y estas cifras son muy similares a lo que nosotros encontramos en México, por lo que tenemos la doble tarea, primero, de identificar a aquellas personas que tienen la enfermedad y no lo saben, y segundo, hacer o implementar estrategias de tamizaje, tanto para complicaciones micro como macrovasculares de manera oportuna en ellos, para disminuir la carga de enfermedad, en particular en este sector de la población. Esto nada más es el atlas de diabetes de la Federación Internacional de Diabetes y es un poco nada más para ubicarnos en el contexto internacional y, por ejemplo, como ustedes pueden ver, si nosotros dividimos el mundo en diferentes regiones, resulta que el continente americano, incluyendo de México hacia arriba, ahí es donde tenemos un número considerable de personas con diabetes que se estimó que era alrededor de 38 millones. Y si a esto le agregamos que aproximadamente por lo menos el 50% no sabían que tenían la enfermedad, pues ahí tenemos un problema de salud pública muy grave que se debe de atender. Y esta es una tendencia que se ha observado en diferentes partes en el mundo, en diferentes continentes. Sin embargo, se ha visto que en los últimos 8 o 10 años el impacto ha sido mucho mayor o es un impacto mucho más desfavorable en el caso de aquellos países de muy bajos recursos, como pueden ser algunos países africanos, donde junto la diabetes con la epidemia de obesidad están haciendo estragos en la población, aunado a los problemas de base que pueden tener algunos de ellos, como son algunas enfermedades infecciosas. Y también esto es solamente para ejemplificar esta cuestión que comentaba yo acerca de que 4 de cada 5 personas con la enfermedad viven en países en vías de desarrollo. Y aquí un dato muy curioso es que en el caso particular de México, nosotros tenemos una tendencia, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista epidemiológico, que tenemos ciertas características que son muy parecidas a algunos países desarrollados, como por ejemplo la esperanza de vida que tenemos actualmente, pero también tenemos algunos problemas de salud pública que están más relacionados o que tienen mayor relevancia en países en vías de desarrollo. Entonces, aquí tenemos esta dualidad en cuanto a la transición epidemiológica y demográfica, que al final lo que hace es hacer más complicado el abordaje de la enfermedad, tanto en términos
individuales por las personas que están afectadas, como en términos económicos o en términos comunitarios, que al final es un impacto que se ha ido midiendo en los últimos años. Y nada más para poner un poco en contexto en cuanto a los costos directos atribuibles a la diabetes en México en el año 2011, un estudio llevado a cabo por el doctor Armando Arredondo y colaboradores, ellos evidenciaron que para ese año el costo directo, los costos directos para la atención de diabetes y sus complicaciones fue alrededor de 3 billones, un poco más de 3 billones de dólares. Pero aquí lo que quiero remarcar, lo que quiero señalar es que en particular lo que es la complicación asociada a diabetes, es decir, la nefropatía y la retinopatía, tienen un papel muy importante. En el caso particular de la nefropatía, se estimó que para ese estudio alrededor de 800,000 millones de dólares en cuanto a costos directos fueron utilizados para la atención de esta complicación, mientras que fueron alrededor de 100 millones de dólares en el caso de retinopatía diabética. Pero algo muy importante que quiero señalar aquí es que si bien pareciera que clínicamente hablando son entidades muy diferentes, o por decirlo de alguna manera separadas, retinopatía y nefropatía, existen ya muchos estudios donde se ha encontrado cierta correlación en fases tempranas en cuanto a la historia natural de una y otra enfermedad. Y es más, hay algunos estudios que han documentado que existen algunas rutas causales comunes en estas dos complicaciones, y también se ha agregado a este tipo de complicaciones y este tipo de rutas causales lo que es la neuropatía periférica y la neuropatía autonómica. Entonces, aquí tenemos también una oportunidad para ver de manera integral todas estas complicaciones que al final van en detrimento de la calidad de vida de la población, pero también van en detrimento del sistema de salud para poder atender a toda esta población. En cuanto a la mortalidad por diabetes, bueno, también hemos observado que en el caso de México se ha notado un incremento muy importante, y nada más para hacer una comparación muy gruesa, por ejemplo, para 1960, cuando la mortalidad por diabetes o asociada a diabetes era alrededor de 7.9 por 100,000 habitantes y ocupaba la posición 19 dentro de las 20 principales causas de mortalidad, para el 2000, a partir del año 2005 ya escaló hasta el primer lugar, y la tasa fue de alrededor de 65%, y más o menos así se ha mantenido. Entonces esto nos habla de un incremento muy importante que va asociado tanto con la esperanza de vida y que ha aumentado en la población, como también al mayor acceso a servicios que la población tiene en general, pero al final esto lo que también nos está señalando es que la gente vive más, pero vive con condiciones poco más desfavorables en cuanto a en términos de salud. Y luego, en cuanto a propiamente la prevalencia de diabetes, pues también hemos ido observando cómo esta prevalencia ha ido aumentando. Hay varios argumentos en cuanto a que este incremento puede ser un poco, en parte, a que se hace un mejor diagnóstico, se hace una búsqueda más intencionada, pero también la realidad es que se ha observado un incremento en la incidencia de la enfermedad, lo cual también nos hablaría en un momento dado de un incremento real de la enfermedad. Y entonces, para el año 2012, se estimó que la prevalencia de diabetes por diagnóstico médico previo fue de 9.2%, lo cual equivale o corresponde aproximadamente a 6.4 millones de personas con diagnóstico de diabetes, mientras que se espera que por hallazgo de encuesta la cifra sea más o menos similar. Es decir, que estamos hablando de alrededor de 17% de prevalencia total de diabetes. Ahora, si a esto le sumamos que la prevalencia de diferentes complicaciones o de las complicaciones microvasculares, en términos generales, la prevalencia en los primeros 5 y 10 años con la enfermedad es de está entre el 20 y 30%, pues ahí ya tenemos una cifra considerable de personas que van a presentar ya sea nefropatía, retinopatía o neuropatía periférica o autonómica. Bueno, ahora en el caso particular de la nefropatía diabética, bueno, esto se considera que
que es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica terminal en el mundo. Pero también algo que es muy importante es que ha habido diferentes estimaciones donde se ha tratado de identificar o sea, reportado el número de casos o el número de personas afectadas por la enfermedad en el ámbito mundial, y se estima que es alrededor de 93 millones de personas tienen o sufren de nefropatía diabética alrededor del mundo. Hay diferentes investigaciones donde se ha reportado que la prevalencia de nefropatía diabética puede ser puede ser desde 40, puede ir desde 20% hasta el 40%, pero hay algunas series, sobre todo de base hospitalaria o estudios de base hospitalaria, donde esta prevalencia puede superar al 60%. Es decir, que tenemos un porcentaje de la población con diabetes que está siendo afectada por la nefropatía diabética, no nada más en fases incipientes, sino en fases ya muy avanzadas, lo cual representa que o quiere decir que muchos de ellos probablemente estén en espera de un trasplante renal. También algo muy importante de la nefropatía diabética es que se considera, dentro de todas las complicaciones de la diabetes, se considera por la morbilidad que genera y por la mortalidad que también genera, se considera una de las complicaciones más graves y que requieren de una atención oportuna. Otra cuestión también muy importante es que también se ha visto que las personas que tienen nefropatía diabética tienen una sobrevida mucho menor, y se ha estimado que la sobrevida a 5 años puede disminuir hasta en 50%. Es decir, tiene un impacto negativo en las personas muy importante. Otra cuestión también muy importante, otro aspecto relevante es que las personas con nefropatía diabética tienen también mayor probabilidad o mayor riesgo de presentar o de morir por enfermedad cardiovascular. Y de hecho, en cuanto a esto, aquí tenemos que hay diferentes estudios que sustentan la relación o la estrecha relación en cuanto a la enfermedad renal crónica y las enfermedades cardiovasculares, y de hecho hay diferentes estudios donde se ha evaluado algunas rutas comunes, tanto para el desarrollo o progresión, más bien, de enfermedad renal crónica y la progresión o la incidencia de enfermedad cardiovascular, y esto se ha comentado o se ha dicho que tiene parte del problema es o parte de las rutas comunes es el daño endotelial temprano, la inflamación sistémica crónica o también la inflamación de bajo grado, que de alguna manera desencadena o propicia el desarrollo tanto del daño microvascular a nivel del glomérulo, pero también un daño microvascular a nivel del músculo cardíaco. Y aquí vienen alrededor de este triángulo, lo que les está ahí señalado, son algunos de los factores que se ha visto que pueden condicionar o que favorecen que se acelere el proceso, ya sea para el desarrollo de enfermedad renal crónica o para el desarrollo o la presentación de enfermedad cardiovascular. Entonces, esto, resumiendo, es un poco para mostrar cómo se puede amplificar o cómo se puede magnificar el impacto de un evento desfavorable cuando una persona tiene diabetes, pero además tiene enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular asociada. Bueno, entonces, ya con todo esto, lo que vemos, o nada más para remarcarlo, es que la nefropatía diabética se ha convertido en la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo y, como lo comentaba, puede haber prevalencias que van alrededor del 20%, pero algunas otras tan altas como del 60%. En cuanto a la prevalencia de nefropatía en México, bueno, nefropatía en general y nefropatía diabética, hay varios estudios, algunos que son de base poblacional, algunos son en población abierta, pero hay mucha investigación, sobre todo en el ámbito de hospitalario, donde se ha visto la incidencia, progresión y en algunos casos reversión de enfermedad renal crónica. Pero aquí vale la pena señalar que recientemente, en el 2012 aproximadamente, se hizo una reclasificación, o más que reclasificación, se le dio otro nombre a la nefropatía diabética, porque lo que se ha evidenciado en diferentes estudios es que muchas de las personas que tienen diabetes tienen enfermedad renal crónica, pero no necesariamente asociada con diabetes. Es decir, hay un alto porcentaje de los pacientes que no presentan las características
clínicas o histopatológicas que puedan ser compatibles con un daño renal debido a diabetes. Y de hecho de ahí parte toda la clasificación y el por qué la microalbuminuria es una de las variables o una de las mediciones que se toman en cuenta para definir de manera poco más precisa si la enfermedad es o no debida a la diabetes. Algo muy importante en México, como comentaba, en diferentes estudios se han llevado a cabo algunas estimaciones donde se ha encontrado una prevalencia de nefropatía diabética en personas con diabetes, obviamente, avanzada hasta del 40% en población abierta y de nefropatía temprana del 29%. Es decir, aun cuando el de nefropatía, el porcentaje para nefropatía temprana no es tan alto como el de nefropatía avanzada, si nosotros asumimos o sabemos que aproximadamente la tasa de progresión de enfermedad renal aumenta aproximadamente 2% por año, pues este 29% en 5 años podría estar ya en la categoría de nefropatía diabética o de nefropatía por diabetes avanzada. Y también hay otros estudios que se han hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el estado de Jalisco, que es donde me parece que hay mucho más investigación en cuanto a población abierta, y también se han reportado prevalencias de nefropatía diabética en general, sin precisar a qué estadio nos referimos, que puede ser desde 35 hasta 38%. Y bueno, y algo muy importante que decía la última línea es que sabemos que en México la nefropatía diabética está dentro de las primeras causas de atención médica en hospitales generales y de alta especialidad, lo cual lo convierte también o refuerza el que sea un problema de salud pública porque se consumen muchos recursos, como ya lo vimos hace rato en cuanto a los costos directos. Bueno, de manera general, la nefropatía diabética es un síndrome caracterizado o una enfermedad caracterizada por la presencia de estos 3 principales factores, es decir, albuminuria o excreción de albúmina elevada, disminución de la función glomerular y la presencia de hipertensión arterial secundaria. Esto es muy importante porque, sobre todo en particular, lo que se refiere a albuminuria, porque como lo comentaba previamente, la determinación de microalbuminuria en particular es uno de los indicadores que se han utilizado a escala poblacional para determinar quién está en riesgo de tener enfermedad renal. Sin embargo, en el caso particular de la nefropatía diabética, la albuminuria es un componente principal para determinar, por lo menos en primera instancia, si la enfermedad renal que estamos observando es o no debida a diabetes. Porque aunque en realidad para tener la confirmación, así la certeza de que es por diabetes, la nefropatía, se tendría que hacer un estudio histopatológico y demás, pero que en términos generales, salvo casos excepcionales, no es necesario llegar a ello para hacer la confirmación. Bueno, esto nada más es para este diagrama, un poco para señalar cuáles son los factores de riesgo asociados a nefropatía diabética y como ustedes pueden ver, muchos de estos factores también están asociados con diabetes y con otras enfermedades crónicas, pero a su vez varios de ellos son factores potencialmente modificables. Por el caso particular del tabaquismo, sabemos que una persona que tiene diabetes, uno de los factores que primero se deben revertir es el tabaquismo. Es decir, la persona estrictamente debe dejar de fumar porque sabemos que el tabaquismo es un factor que puede producir una inflamación crónica, pero además puede estar relacionado también con la daño microvascular y puede haber varias rutas por las cuales el tabaquismo puede provocar un daño a mediano y largo plazo a nivel glomerular. Bueno, dentro de la fisiopatología, hay varias, y es muy complejo, como ustedes saben, todo lo que es la fisiopatología de la enfermedad renal, pero en términos generales, pues tenemos que puede haber alteraciones metabólicas, alteraciones hemodinámicas y alteraciones anatómicas, ¿sí? Dentro de las alteraciones metabólicas, pues obviamente tenemos, en el caso de las personas con diabetes, obviamente, lo que tenemos es el descontrol metabólico, que no son nada más las cifras elevadas de glucosa, sino también un perfil de lípidos desfavorable, que también se ha visto que es un factor de iniciación y de progresión de enfermedad renal en este tipo de pacientes. Otro factor muy importante es la cuestión vascular. Sabemos que
en el caso particular de la diabetes, las personas que presentan, además de diabetes, presentan hipertensión, la tasa de progresión para insuficiencia renal crónica terminal es mucho más rápida. De ahí que se han hecho algunas estrategias o se han dado algunos tratamientos que están enfocados al control de la presión arterial en fases tempranas, aún en personas que no tengan hipertensión, pero que tienen diabetes. Y este es el tratamiento que habitualmente se utiliza con inhibidores, o uno de los tratamientos es con inhibidores de la ECA, que es un renoprotector. Entre otras características es que es un renoprotector. Otra cuestión también muy importante es que un factor que aunque no está aquí señalado explícitamente es la cuestión de obesidad, que sabemos que la obesidad está muy relacionada también con la presión arterial, pero además también se ha determinado que hay ciertas citocinas, ciertas adipocinas que están relacionadas con inflamación a nivel glomerular, y algunos estudios que sean anatomopatológicos donde se ha evaluado, por ejemplo, la morfología de los podocitos y también los capilares, obviamente de glomérulo, se ha identificado cambios asociados a inflamación de bajo grado que puede estar relacionado con este factor que comentaba, que es obesidad. Ahora, esto es si fuera teóricamente, lo que sería la historia natural de la nefropatía diabética. Esto es algo muy importante porque lo que se ha visto es que en el caso particular de la nefropatía diabética hay una fase al inicio donde en la enfermedad hay una hiperfiltración. Entonces nosotros podríamos estar ante una persona que aparentemente tiene una tasa de filtración glomerular normal e incluso un poco elevada, pero no hay presencia de excreción de albúmina, por ejemplo. Pero esta es una ventana de tiempo etiológicamente relevante porque es donde hay que vigilar al paciente para determinar si, más bien para poder establecer medidas de prevención y reversión y control de los factores de riesgo que pueden hacer que esta persona evolucione o pase a una fase más avanzada. Y ahorita lo vamos a ver esto con una gráfica. Ahora, aquí lo que les quiero señalar, ahí donde me falta el 0, porque era 0, 2 y 5, se refiere al tiempo en años. Se ha visto que de manera general las personas con diabetes tipo 2 en particular presentan algún cambio o presentan datos de enfermedad renal crónica en diferentes etapas alrededor de los 5 años de la enfermedad. Sin embargo, eso no los excluye de que se les tenga que hacer un tamizaje de dicha complicación desde el inicio de la enfermedad, que de hecho es como lo establecen las guías y manejo para este tipo de pacientes. A diferencia de los pacientes con diabetes tipo 1, donde a ellos sí se les empieza el tamizaje para la búsqueda de enfermedad renal a partir de los 5 años. Pero en el caso de las personas con diabetes tipo 2 tiene que ser desde el momento en que se hace el diagnóstico. Y luego, más adelante, ahí lo que tenía la intención donde dice nefropatía inicial, microalbuminuria y elevación de la presión arterial. Esta es un poco una fase que dura aproximadamente, la primera fase dura alrededor de 5 años, la segunda fase puede durar entre 5 y 10 años, pero es donde la persona ya empieza a tener una tasa de filtración glomerular disminuida, pero hay un incremento empieza a haber más bien microalbuminuria, que es un marcador que por mucho tiempo se ha considerado como un subrogado de daño endotelial temprano, el cual de alguna manera en esta fase puede hacer pensar que la enfermedad renal que estamos observando está asociada con diabetes. ¿Sí? Y ya finalmente, ahí donde dice hipertensión, donde está HTA, que dice inicio de proteinuria, ahí cuando ya es franca la excreción de proteínas en orina, y aquí es donde empieza a haber un deterioro o una disminución de la tasa de filtración glomerular un poco más marcada, y es más o menos correspondería a la fase 4 o al estadio 4 de la enfermedad renal crónica, que tiene 5 etapas. Esto es un poco lo que les comentaba. Aquí tenemos ejemplificado, por ejemplo, una duración de 0 hasta 20 años. De hecho, el tiempo donde se ha, como les decía, alrededor de los 5 años es cuando nosotros podemos identificar algunos datos incipientes de enfermedad renal, que es donde dice nefropatía preclínica, y después podemos observar, por ejemplo, alrededor de los 10 años,
la presencia de microalbuminuria, pero esto con una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y ya después esto va a ir aumentando, entonces llega un momento en que la tasa de filtración glomerular muy disminuida puede estar, puede haber o no proteinuria, pero realmente en este caso ya la enfermedad renal estaría prácticamente establecida. Y esto sería un poco ejemplificando lo mismo, pero ahora representado con la tasa de filtración glomerular, que ahí vemos que la caída importante sería alrededor de empieza alrededor de los 10 años, se empieza a marcar más, y después hay una caída muy importante a partir de los 15 años, que es más o menos cuando se ha reportado que se presenta la enfermedad renal en fase terminal. Obviamente esto va a depender mucho de si el paciente, el perfil metabólico del paciente, como si hay otros factores que se han controlado como la presión arterial, obesidad, actividad física, el tipo de dieta, etcétera. Pero sí es muy importante que aquí nosotros tenemos un número de años muy amplio en donde se podrían hacer diferentes intervenciones a diferente nivel para poder, si no revertir, depende de la fase donde se encuentre el paciente que estemos observando, pero si no revertir, sí por lo menos detener el proceso para que no llegue a una enfermedad renal en fase terminal. Y bueno, ha habido diferentes modificaciones a la clasificación de enfermedad renal crónica, pero de esto nada más es les comentaba que son 5 etapas o 5 estadios, y nada más es una breve descripción de cada uno. Por ejemplo, en el primero tenemos que hay una hiperfunción e hipertrofia renal, es donde les comentaba que se puede caracterizar por una hiperfiltración del glomérulo en ausencia de albuminuria, y es una etapa que dura más o menos 5 años e incluso menos. En el estadio o la fase 2 tenemos que puede ya haber lesiones glomerulares sin enfermedad clínica, después el 3 que es nefropatía incipiente, después el 4 que es nefropatía diabética establecida, y finalmente el 5 que sería insuficiencia renal crónica en fase terminal. Ahora existe esta agrupación que es la del National Kidney Foundation, que a partir del 2002 lo que se hizo fue generar o emitieron criterios para unificar cómo se iba a definir y clasificar la enfermedad renal crónica, y esto está básicamente sustentado tanto en la alteración de la tasa de filtración glomerular como en la presencia de daño renal. Esto de daño renal puede ser medido de diferentes maneras, pero la manera más práctica y accesible en muchos lugares es a través de la medición de microalbuminuria, que como les decía, se considera que la microalbuminuria es un subrogado de daño endotelial temprano, de ahí que se considere como un indicador temprano de daño renal. Y nada más para ver, dentro de estas mismas etapas, cómo se define cada una de ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, para la inicial, que sería daño renal, es decir, puede ser la presencia de microalbuminuria con una tasa de filtración glomerular normal, es decir, en una persona con diabetes no debe de haber una excreción de albúmina en ninguna fase de su enfermedad, pero ahí habría que ver si esta eliminación de albúmina es de manera permanente o es transitoria, y de hecho hay criterios para definir si esta excreción es transitoria o no para poder establecer o descartar el diagnóstico de enfermedad renal. Y así tenemos las otras categorías hasta llegar, por ejemplo, a la fase 3, donde a partir de la fase 3 ya se considera una enfermedad renal prácticamente establecida, que es con una tasa de filtración glomerular de 30 a 69, con o sin presencia de microalbuminuria. Y luego existen diferentes métodos para la evaluación o medición de la función renal. Algunos son más utilizados que otros, pero de hecho hay el año pasado, este año, en la reunión de la Asociación Americana de Diabetes, hubo todo un debate en cuanto a que hay un grupo muy fuerte que dice es tiempo de abandonar la medición de microalbuminuria porque no es un buen indicador. Pero hay otro grupo donde dicen es que depende para qué lo quieres. Si tú lo quieres para población general, es un indicador accesible, barato, relativamente fácil de medir, que igual es un primer paso para después hacer una confirmación en el diagnóstico. Pero sí está muy en discusión esto, y de hecho lo que ahora se está proponiendo es la medición de cistatina C, que es un indicador de función renal, pero que no depende ni del volumen urinario ni de
ni de los niveles de creatinina. Ahorita vemos brevemente cada uno de ellos. Entonces, el primero, que es el filtrado glomerular, bueno, este es el más sencillo, pero de hecho tiene muchos inconvenientes, y aquí esto se mide a través del aclaramiento de una sustancia que puede ser, por ejemplo, una sustancia externa o endógena, como puede ser la inulina en el caso de la exógena, y en el caso de la endógena sería la creatinina. Y simplemente lo que se está midiendo, o de manera general, para decirlo de manera simple, lo que se está midiendo es el grado de filtración que se tiene de esa sustancia que intencionalmente se introduce en el caso de ser una sustancia exógena. Sin embargo, una gran limitación que tiene esta medición es que esto varía o tiene una amplia variación relacionada con la edad, con el sexo y con la grasa corporal o con el índice de masa corporal, que de hecho es lo que afecta básicamente a los niveles de creatinina. Y luego tenemos otra medición que es la concentración de creatinina, que es ampliamente utilizada. Sin embargo, lo que se ha visto es que ese tipo de medición, visto de manera aislada, tiene poca aplicación. Más bien se requiere hacer una estimación considerando si es hombre, mujer, de hecho peso, talla y algunos otros factores que pueden influir en la variabilidad biológica que per se tiene esta medición. Y además algo también muy importante es que se ha visto que los niveles de creatinina tienen una relación hiperbólica entre la concentración, su concentración y la tasa de filtración glomerular. ¿Eso qué quiere decir? Que para que nosotros podamos detectar una alteración significativa de los niveles de creatinina, tienen que ser solamente niveles muy elevados. Por eso es lo que comentaba, que es de poca utilidad cuando nosotros o cuando se usa de manera aislada. También tiene otras limitaciones como es la variabilidad preanalítica, por ejemplo, varias características o varias condiciones que son inherentes al individuo, como la masa muscular, la dieta, edad, sexo, raza, pero también es muy difícil de interpretar cuando se está en presencia de un índice de masa corporal superior a 35. ¿Esto por qué? Porque se ha visto, es más, hay puntos de corte distintos para hombres y mujeres, precisamente debido a la masa muscular que hay en uno u otro grupo. Por eso es que los niveles o la concentración de creatinina tiene poco valor cuando el índice de masa corporal es muy elevado. También tenemos una variabilidad analítica, que esto depende más bien del método utilizado, y de hecho aquí ha habido mucha discusión y ha habido mucho trabajo también en cuanto a estandarizar los métodos de determinación de creatinina, primero porque sabemos que hay una variabilidad preanalítica, y luego para poder hacer comparaciones o para poder tomar el mismo punto de corte como referencia para determinar si los niveles están elevados o no y si son o no compatibles con enfermedad renal, en este caso asociado a diabetes. Y nada más de manera final en este sentido, aquí vemos que hay algunas especificaciones en cuanto a la calidad de la medición de la creatinina que se recomiendan, y es, por ejemplo, que la imprecisión de la medición sea menor al 2.2%, que si hay un error sistemático sea menor al 3.4% y el error total sea menor a 8.2%. Entonces aquí, si se dan cuenta, hay diferentes o hay varias condiciones o varias cuestiones que hay que tomar en cuenta antes de poder decir qué tanto podemos hacer una comparación de las determinaciones que se están llevando a cabo, la determinación particular de creatinina. Y también algo muy importante es que hay una eliminación extrarrenal de la creatinina, entonces eso tampoco se puede medir de manera directa, nada más teniendo la medición de los niveles de creatinina. Se tendría que hacer un cálculo, una estimación, para poder considerar este aspecto o esta pérdida que de alguna manera podría estar subestimando la cantidad de creatinina reportada. Y luego tenemos otro tipo de medición, que es el aclaramiento de creatinina, que es un método poco utilizado, pero aquí, ahí está la fórmula, es muy fácil calcularlo. Sin embargo, tiene algunas limitaciones porque no toma factores propiamente inherentes al sujeto, como lo que decíamos, o al paciente, como lo que decía acerca de la composición corporal o de la grasa corporal o de la cantidad de músculo que presenta
la persona. Entonces tiene varias limitaciones. Y es un poco lo que viene aquí, por ejemplo, la sobreestimación en el caso de individuos con una función renal normal. Esto es algo muy importante porque ahorita lo vamos a ver con las ecuaciones que se han utilizado o se han desarrollado para determinar la tasa de filtración glomerular, y es que algunas de estas ecuaciones, en particular la MDR4, fueron desarrolladas en personas que tenían insuficiencia renal. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos a personas que no tienen insuficiencia renal, se sobreestima la tasa de filtración, porque no se incluyó a población sana. Y bueno, pasando a esto de las ecuaciones, la estimación de la tasa de filtración glomerular a través de diferentes ecuaciones, hay muchísimas ecuaciones, alrededor de 40 reportadas en la literatura, y muchas de ellas lo que toman son algunas variables demográficas, por ejemplo, edad, sexo, raza, pero también algunas variables antropométricas como peso y talla. Entonces, y algo también muy importante es que, a diferencia, por ejemplo, de la determinación o la medición de la depuración de creatinina en orina de 24 horas, cuando nosotros aplicamos estas ecuaciones para estimar la tasa de filtración glomerular, precisamente lo que no necesitamos es una recolección de orina de 24 horas, que sabemos que logísticamente hablando puede ser muy, muy complicado, aunque sería el estándar de oro, pero no siempre se puede llevar a cabo. Entonces, dentro de las fórmulas más utilizadas para la estimación de la tasa de filtración glomerular está la MDRD, que les había comentado previamente, y la Gault, cuesta trabajo, que la diferencia, ahorita vamos a ver brevemente cuál es la diferencia. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve primero porque estamos considerando algunas otras. Por ejemplo, esta ecuación lo que considera es edad, peso y el nivel de creatinina, y nos va a dar un valor ya sea para hombres o para mujeres. Entonces ya estamos de alguna manera ajustando por estas variables que sabemos que pueden afectar una estimación cruda. En cuanto a la otra ecuación, que es la MDRD, que es de Modification of Diet in Renal Disease, esta es una ecuación que se ha utilizado más ampliamente, ha tenido varias modificaciones, de hecho ahora está la MDR4. Sin embargo, aun cuando ha sido probada o validada en diferentes poblaciones, en población mexicana no está validada. Entonces, ahí hay una tarea que hacer en cuanto a la validación de esta ecuación para ver si tal cual como está es apropiado aplicarla en nuestra población, o si tendríamos que hacer algún ajuste importante para que sea mucho más válida la estimación. Y como les decía, se ha cuestionado mucho aquí que la aplicación de esta ecuación, en particular en el caso de individuos con una función renal normal, porque como lo comentaba, esta ecuación en particular fue desarrollada en población que tenía algún grado de enfermedad renal. Bueno, que aquí no se ve muy bien, pero nada más es para aquí señalarles o mostrarles cuáles son los componentes que tiene cada una de estas dos ecuaciones, pero lo vuelvo a comentar, sería necesario hacer un ajuste, una validación para población mexicana. Y finalmente aquí hay factores, hay ciertos factores que son propios de cada una de las poblaciones, como puede ser la etnia. Por ejemplo, hay algunas validaciones que se han hecho en población afroamericana, en población caucásica, pero que sí tiene su validación específica para ver qué tan aplicable puede ser en un momento dado o no a otras poblaciones. Y esta es la última, que es derivada de un estudio que se llama Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, y aquí lo que se hizo fue, a diferencia de las dos anteriores, es que el rango de valores en cuanto a la tasa de filtración glomerular es mucho más amplio, y de hecho incluye personas en el rango de una tasa de filtración glomerular normal. Y finalmente aquí tenemos lo que comentaba al inicio, que es lo de la cistatina C, que es un marcador que, si bien no es nuevo, es un marcador de función renal que más o menos se ha venido trabajando desde hace 10 años. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que es muy superior en cuanto a la medición de la función renal, e incluso que cualquiera de las mediciones anteriores. Pero como también lo comentaba, es importante señalar
que no es accesible a toda la población, y entonces lo que nosotros aquí tendríamos, para fines de tamizaje, tendríamos más bien que utilizar aquella prueba que sea accesible dentro de un rango de confiabilidad que sea aceptable, pero que además también sea de bajo costo y fácil aplicación, sobre todo en comunidades o en localidades más alejadas que tienen menos acceso a cierto tipo de servicios. Bueno, y esto nada más es un poco lo mismo. Y con todo esto, entonces uno diría, bueno, ¿y cuál es la mejor prueba para hacer el tamizaje? Pues aquí depende, ¿no? Primero depende porque nosotros el tipo de tamizaje que se ha propuesto para esta enfermedad, así como para otras complicaciones microvasculares en diabetes, no es el tamizaje poblacional, sino el tamizaje en población de riesgo, que obviamente por definición las personas con diabetes son una población de alto riesgo. Entonces aquí lo primero que tendríamos que hacer es separar qué tipo de diabetes es tipo 1 o tipo 2. Entonces, si es tipo 2, que es a la que nos estamos enfocando un poco más, aquí entonces sería que toda persona que tenga diabetes, que haya sido, en el momento que es diagnosticada, tiene que evaluarse su función renal para ver si tiene o no tiene algún grado de daño o un grado incipiente. Entonces, aquí existen, por ejemplo, aquí lo que tomamos fueron lo de las recomendaciones para tamizaje de las guías prácticas clínicas, que son de la Asociación Americana de Diabetes, pero que también hay varias de estas que han sido retomadas tanto en la práctica clínica, obviamente en México, así como parte de la norma oficial mexicana. Entonces aquí lo primero es lo que les comentaba, en personas con diabetes tipo 1, a partir de los 5 años se puede empezar a hacer el tamizaje para identificación de enfermedad renal, si es que esta existe, y en el caso de personas con diabetes tipo 2, a partir del diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que debe de incluir el tamizaje? Idealmente, lo que nosotros tenemos que tener es la medición de la razón albúmina creatinina en orina. Ahorita vemos que hay diferentes determinaciones, puede ser en orina de 24 horas, orina casual, o en orina recolectada de manera cronometrada. Pero también podemos tener, si hay acceso a tener la medición de la creatinina sérica y estimación de la tasa de filtración glomerular, también serían alternativas, que más bien sería la alternativa. Y luego, aquí en el caso de la tasa de filtración, la excreción de la razón albúmina creatinina elevada en ausencia de infección de vías urinarias deberá ser confirmada en 2 muestras de orina adicionales tomadas a los 3 y 6 meses. ¿Esto por qué? Aquí lo que se ha visto es que tanto la medición de microalbuminuria sola como la razón albúmina creatinina sola, en una sola medición me refiero, es que a lo mejor lo que nosotros estamos identificando podría ser que tengamos varios casos, pero que sea de albuminuria o microalbuminuria transitoria, lo cual no nos serviría de gran cosa, tendríamos que confirmarlo. Por eso de ahí la recomendación de que se haga una medición, la misma medición con la misma metodología a los 3 y a los 6 meses para descartar que sea transitoria y entonces ahora sí decir que hay y de acuerdo al nivel que se haya encontrado, que existe enfermedad o que esta persona tiene o el paciente tiene enfermedad renal asociada a diabetes. Ahora, otra cuestión también muy importante es que siempre se requiere que por lo menos, se hacen las 3 mediciones, pero se requiere que al menos 2 de las muestras deben de caer en el mismo rango, es decir, ya sea de microalbuminuria o macroalbuminuria, para poder establecer el diagnóstico. Entonces, esto nada más es para mostrarles, dependiendo del tipo de recolección urinaria, de orina que se haya realizado, pues ahí están los diferentes puntos de corte, pero sí es importante que la comparación, de ser posible, o las mediciones se hagan con el mismo método. Ahora también existen otro tipo de determinaciones que son muy utilizados y de hecho se usan como parte del tamizaje dentro de la Secretaría de Salud o dentro del sector salud, que son las determinaciones semicuantitativas, que como su nombre lo dice, no nos da la medición cuantitativa, pero sí nos da una orientación de si la persona está en alguna de estas fases o en alguno de estos niveles, sea micro o macroalbuminuria. Pero lo mismo, aún utilizando estas tiras reactivas, que son estas mediciones semicuantitativas, se requerirá de la confirmación o de la elaboración de la aplicación de otras 2 pruebas sucesivas a los 3 y 6 meses. Y también después tenemos que
Hay un criterio, dicen la mayoría de los pacientes con diabetes, la enfermedad renal crónica debe atribuirse a diabetes, sí, solo sí. Hay macroalbuminuria, si hay macroalbuminuria, si hay microalbuminuria, pero también si es en presencia de retinopatía diabética. O sea, aquí esto es algo muy importante porque una persona, como comentaba al principio, puede haber pacientes que tienen diabetes, pero el tipo de nefropatía que tienen no es asociada con la enfermedad. Entonces, el manejo, el tipo de tamizaje y el abordaje, al final multidisciplinario, es un poco diferente. Entonces, sí es importante considerar este aspecto. También algo muy importante es que si una persona tiene microalbuminuria, en presencia de diabetes tipo 1 de más de 10 años de duración, también se podría considerar como que es una una nefropatía asociada a diabetes. O sea, aquí nada más lo que se está dando son algunas recomendaciones para decir o para poder dilucidar si la nefropatía que estamos observando está relacionada con diabetes o no, sin necesidad o sin hacer una determinación histopatológica para ver precisamente cuál es el grado de daño a ese nivel. Y después tenemos otro aspecto que sería que hay que indagar otras causas de enfermedad renal crónica cuando hay alguno de estos factores que están aquí mencionados. Por ejemplo, que haya microalbuminuria en ausencia de retinopatía diabética, probablemente el origen de la nefropatía sea no diabético. Si hay una disminución de la tasa de filtración glomerular muy rápida o que los niveles sean demasiado bajos, probablemente sea otra causa. Si hay un rápido incremento en proteinuria o síndrome nefrótico, eso también descartaría de alguna manera que se trate de una enfermedad renal asociada o debida a diabetes. Y ahí hay algunas otras situaciones donde también se podría descartar. Y luego tenemos que para todo esto, pues nosotros tenemos diferente nivel de evidencia para decir por qué tomo microalbuminuria con una tasa de filtración glomerular disminuida y cuál es el nivel de evidencia. Entonces, por ejemplo, aquí nada más lo que puse son los que tienen un nivel de evidencia moderado y de moderado a fuerte. Y, por ejemplo, nada más para poner como ejemplo la primera, en presencia de microalbuminuria y una tasa de filtración glomerular para fines de tamizaje, hay un nivel de evidencia moderado en cuanto a que nosotros estamos identificando de manera adecuada a las personas que pueden tener algún grado de enfermedad renal. Y, por ejemplo, para irnos a una de nivel de evidencia que sea moderada a fuerte, que sería la de inicio de tamizaje a los 5 años, cuando el diagnóstico sea de diabetes tipo 1, y desde el inicio cuando sea diabetes tipo 2, también se ha documentado en diferentes estudios que esto puede tener un grado de evidencia, un grado de concordancia, es decir, que estemos clasificando de manera adecuada como personas o pacientes con nefropatía diabética cuando realmente lo tienen. Esta evidencia puede ser tanto moderada, puede ir de moderada a fuerte. Esto es solamente para ejemplificar por qué el énfasis o el remarcar por qué hacer la determinación no de manera aislada, o más bien hacerlo de manera simultánea, la estimación de la tasa de filtración glomerular por el método que sea accesible o que tengamos a nuestro alcance, pero también esto correlacionándolo con el nivel de albuminuria o macroalbuminuria. ¿Sí? Esto sobre todo para determinar cuál es la probabilidad de que nosotros o que se tenga una persona que tiene enfermedad renal asociada a diabetes. Por ejemplo, nada más por poner el ejemplo, en el caso de cuando hay una tasa de filtración glomerular menor a 30 y los niveles de albúmina en orina son normales, ahí es poco probable que la enfermedad renal sea o esté asociada a diabetes. Puede ser de otra causa. Entonces, ese es pero tiene enfermedad renal, eso sí no está a discusión, pero no necesariamente relacionada a diabetes. Y en el primero, por ejemplo, donde tenemos una tasa de filtración glomerular mayor a 60 mililitros por minuto, ahí si vemos donde se intersecta con microalbuminuria o con macroalbuminuria, pues ahí tenemos una mayor probabilidad de que la nefropatía sea debida a diabetes. Bueno, y finalmente esto nada más es un diagrama tratando de resumir todo lo que vimos ahorita. Creo que aquí lo más importante es
tener en mente cuál es el nivel de evidencia de cada una de las diferentes determinaciones que nosotros tenemos para la función renal, cuál es la más accesible, y en el caso de que utilicemos una que sea a lo mejor accesible pero que tenga menor sensibilidad o especificidad, pues sí hacer la combinación de aquellas donde sea adecuado hacerlo. Por ejemplo, lo que comentaba hace rato, a lo mejor la medición de creatinina en suero y la determinación de microalbuminuria, obviamente en orina, y hacer ahí la combinación para determinar si la persona tiene o no tiene enfermedad renal y si es posible que ésta sea o esté asociada a diabetes. Como conclusión, aquí sabemos que el diagnóstico de la enfermedad renal por diabetes, bueno, que sería la traducción de la nueva nomenclatura, que es enfermedad renal diabética, debe incluir la evaluación de otros factores de riesgo que son potenciales tanto para la iniciación como progresión de la enfermedad. También de manera adicional se debe hacer la evaluación de albuminuria y filtración glomerular, pero esto siempre evaluando la presencia de hipertensión, control glucémico, dislipidemia y tabaquismo, como lo habíamos comentado. Y el tercero sería que la enfermedad renal en personas con diabetes no ocurre de manera aislada, por lo que se debe llevar a cabo una detección de otras complicaciones microvasculares. Gracias. Gracias por la invitación. Veo que ya algunos te están estirando las piernas. Buenas tardes. Y el propósito de la plática del día de hoy es platicarles un poquito de la retinopatía diabética. Y como que asumo que no todos son médicos, y los que son médicos no todos son oftalmólogos, déjenme repasar un poco la anatomía del ojo. El ojo es un sistema de lentes que tienen el propósito de enfocar la luz en la retina, que es un tejido neurosensorial que convierte la luz en energía eléctrica y la transmite al cerebro. La retina está, digamos, dividida por las arcadas vasculares. Lo que está en el centro de la retina, que está abrazada por las venas y las arterias, es la mácula. Y lo que está en el mero centro de la mácula es la fóvea. Aquí ven los vasos de la retina marcados en rojos, las arterias, y en azul las venas, y el nervio donde emergen las fibras nerviosas y que se comunican al cerebro, está marcado, bueno, está bien delimitado. La retina es un tejido muy complejo, a pesar de ser una capita que mide alrededor de 250 micras en la parte más gruesa y de 150 en la parte más delgada. Es un tejido cuya anatomía es muy compleja. Es una serie de interconexiones neuronales nutridas por la capa coriocapilar en la parte posterior y por las venas y las arterias intrarretinianas, que son las que vimos en la fotografía de la retina, que están dentro de la retina. Entonces, para su nutrición depende de la difusión de los nutrientes y el oxígeno a través de esta capa muy delgada de neuronas que son la retina. Es el tejido metabólicamente más activo del cuerpo. La retina, como el corazón, nunca descansan. Entonces, cualquier cosa que afecte el metabolismo de la retina afecta también a la visión. Las complicaciones en ojo de la diabetes, las más importantes, son la retinopatía diabética y su extensión en la mácula, que es el edema macular. La catarata, el glaucoma, la epiteliopatía, es decir, las enfermedades de la piel del ojo, a veces hay estrabismos, hay a veces isquemia del ojo y entonces se muere el ojo y genera otras complicaciones, y finalmente la miopización. Pero las dos más importantes son la retinopatía y el edema macular diabético. La fisiopatología de la retinopatía diabética aún sigue en estudio, a pesar de que la conocemos hace muchos años. Todavía no se identifican bien cuáles son los mecanismos por los cuales se enferma la retina. Lo que sí sabemos es que no es solamente un proceso vascular, es una degeneración neurovascular. Y hay varias vías que se han propuesto como las responsables de este daño. La más importante de todas ellas es la vía del sorbitol, donde el sorbitol, al saturar la glucosa, al saturar todas las vías metabólicas, se convierte en sorbitol, y el sorbitol es tóxico para las células a través de un efecto osmótico. Pero también la glicación no enzimática de las proteínas, que altera la función, pudiera estar jugando un papel muy importante. Y finalmente, la más nueva de todas estas teorías por las cuales se daña la retina, es por la activación de la proteína sinasa C, dado el aumento del diacilglicerol que se presenta en la retinopatía diabética. Otra cosa muy importante y que además tiene implicaciones terapéuticas en la patogénesis de la retinopatía diabética son los factores de crecimiento vascular, que además de favorecer, como lleva el nombre el factor de crecimiento, favorece la formación de nuevos vasos, también tienen que ver con la estabilidad
de la pared capilar, es decir, con qué tanta fuerza mantiene el flujo sanguíneo dentro de las arcadas vasculares. Así, las lesiones más importantes en la retinopatía diabética es el engrosamiento de la membrana basal por el depósito de colágeno y glicosilación de esta, y la pérdida de los pericitos, que son unas células contráctiles que le dan la estabilidad a las venas y a las capilares de la retina. Entonces, las dos principales alteraciones de la retinopatía, de la enfermedad en la retina por diabetes, son la retinopatía diabética y el edema macular. La primera de ellas, la retinopatía, se da fundamentalmente por la oclusión vascular e isquemia que se genera. Y el edema macular, al no tener vasos la mácula, bueno, se da por la fuga que generan estas venas incompetentes y que permite que fugue líquido y que fuguen proteínas al espacio extravascular. La retinopatía proliferativa, que digamos es la extensión más severa de la enfermedad, es un intento de la retina por sobrevivir ante la isquemia. Entonces lo que hace es generar nuevas venitas, pero estas nuevas venas y vasos que son incompetentes y que no son estables, con frecuencia revientan y sangran y producen fibrosis, finalmente produciendo ceguera en el ojo. Por ejemplo, aquí en la fotografía que ven hacia su derecha, o hacia su izquierda, de hecho debería yo decir, podemos ver cómo la retina ha sido traccionada por estas nuevas venas que se han fibrosado y entonces generan un desprendimiento traccional de retina, cuyas consecuencias son permanentes en la visión, o bien se rompieron generando un sangrado en la retina y en el humor vítreo, y entonces bloqueando y además interfiriendo con el paso de la luz. Las lesiones en la retinopatía diabética son importantes que las conozcan, son muchas. Esta es una foto clásica de retinopatía diabética donde podemos ver no solamente hemorragias, sino exudados. La lesión más temprana de la retinopatía diabética son los microaneurismas por las pérdidas de los pericitos en los capilares de la red perifoveal. Entonces, si podemos ver, inclusive, ahí se fijan con detalle en la fotografía clínica, pueden ver pequeños puntos rojos en las terminales de las arcadas vasculares que están cerquita de la mácula. Son esos pequeños microaneurismas que pueden medir 20 micras o 200 micras en su dimensión, digamos, más grande, son los que indican que está iniciando la enfermedad ya como tal en la retina. Las siguientes lesiones que aparecen, digamos, conforme la enfermedad va progresando son las hemorragias en mancha, son estas, o en punto inclusive, son hemorragias profundas en la retina y que las pueden identificar como unas hemorragias más oscuras y redonditas y bien consolidadas. Y las hemorragias en flama, que se encuentran en las capas superficiales, se llaman en flama porque tienen esta apariencia como fusiforme, dado que siguen el patrón de las fibras que se dirigen hacia el nervio óptico. Y aquí podemos ver una hemorragia en flama en la parte inferior de la fotografía y el resto de las hemorragias en mancha o en punto en la parte superior de la retina. Los exudados duros son lípidos que fugan a través de estas venas que se han vuelto incompetentes y se caracterizan por ser lesiones bien delimitadas, amarillas, casi sólidas, y que normalmente tienen una configuración como estrella, como ven aquí en el mero centro de la retina. Esos puntitos van blancos que estamos viendo son los exudados duros, que son lípidos que han fugado a través de esta red de capilares incompetentes. Y finalmente los exudados blandos o exudados algodonosos, que se presentan, fíjense en la apariencia de estos exudados, cómo son como menos bien definidos, más difusos, y que representan infartos de la capa de fibras nerviosas de la retina. Es decir, estas son zonas ya de isquemia y de muerte celular que al perder, digamos, la turgencia, aparecen ser blanquecinas. Otro de los signos de isquemia es el arrosalamiento venoso, que es este cambio en el calibre de los capilares, aquí indicado por las flechas que estamos viendo en la fotografía clínica, que indican zonas de isquemia. Tanto los exudados algodonosos como el arrosalamiento venoso hablan de la severidad de la isquemia de ese ojo. Entonces, déjame regresar un poquito. A veces no es tan aparatoso el cuadro. Sin embargo, la presencia de estos arrosalamientos venosos habla que en el fondo de esta retinopatía, de esta retina, hay una gran isquemia generando muerte celular. Otra de las anormalidades más difíciles de distinguir son las anormalidades vasculares intrarretinianas, aquí también señaladas por estas flechas, donde se pueden ver comunicaciones, digamos, entre las venas, como un intento también por solventar esta isquemia focal. Y finalmente, el grado más severo de la retinopatía es la neovascularización. Decíamos que la retina, en un intento
por salvarse de la isquemia, genera nuevas venitas, y estas venitas, que son estas marañas de vasculares que estamos viendo entre las arcadas, ahí claramente, como esta red de venitas tejida ahí, ocurre en respuesta, por supuesto, a la isquemia, pero que al fracturarse estas venas, porque son venas que están mal construidas, y estas arterias están mal construidas, o capilares están mal construidos, fugan y sangran, y se revientan y se fibrosan, y tienen consecuencias permanentes en la visión. Así, la retinopatía diabética se ha clasificado por muchos años en retinopatía no proliferativa y retinopatía proliferativa. La clasificación inicial constaba de 72 diferentes etapas, pero en realidad se ha dividido en retinopatía leve, caracterizada por microaneurismas, moderada por microaneurismas y algunos exudados, y por la retinopatía no proliferativa severa, ya caracterizada por las IRMAs, las anormalidades intravasculares vasculares intrarretinianas, los arrasolamientos venosos y los exudados algodonosos. Y finalmente la retinopatía proliferativa, que ya en la que se demuestra claramente cómo hay neovasos en la parte de atrás del ojo, y cuando ya hay hemorragias, bueno, o muchos neovasos, se considera de alto riesgo para ceguera. Aquí es importante mencionar que la retinopatía proliferativa severa se convierte a proliferativa en más del 50% en un año, y en el casi 3/4 partes de ello se convierte a proliferativa en un periodo de 5 años. Otra clasificación muy utilizada tanto en investigación como en la clínica es la clasificación escocesa, que es un poco más sencilla y quizá un poco más fácil de aplicar, pero básicamente toma en cuenta los mismos parámetros: el tipo de exudados, las hemorragias y la cantidad de los neovasos. Estas son fotografías clínicas de una retinopatía, de una retina sana, de una retinopatía leve caracterizada solamente por microaneurismas, cómo los exudados van aumentando y en el número de hemorragias también. Es una retinopatía moderada, finalmente una retinopatía ya con un cuadro muy aparatoso, muy severo, y la retinopatía proliferativa caracterizada por los neovasos que cuando se revientan generan esas hemorragias. Aquí lo importante es que la retinopatía no proliferativa debe ser observada, y el tratamiento ya, digamos, para intentar salvar al ojo de la ceguera, inicia en la retinopatía no proliferativa muy severa en algunos casos, y siempre en la retinopatía proliferativa. La visión, por supuesto, va deteriorándose conforme avanza la enfermedad. Este es un cuadro que esquematiza la historia natural de la enfermedad aunada a la visión, y como en la retina sana la visión es muy clara, y conforme va avanzando la enfermedad a lo largo de los años de enfermedad de diabetes, bueno, se va deteriorando la visión. Es importante destacar que la retinopatía diabética y el edema macular son la causa más importante de ceguera, de nuevos casos de ceguera en la población económicamente productiva. Esta gráfica ya la mencionó la doctora Jiménez, donde sabemos que en la América Latina habrá para el año de 2030 alrededor de 40 millones de pacientes con diabetes, y todos ellos están en riesgo de padecer la enfermedad. Sabemos también que la prevalencia de retinopatía en los diferentes estudios, sin importar dónde se haya hecho, oscila alrededor del 30%. Importante también destacar que el estudio del proyecto VER, que es un estudio en México americanos en Arizona, quizá sea una de las incidencias más altas reportadas, por encima del 45% de cualquier grado de retinopatía. Y de retinopatía que amenaza la visión, es decir, el edema macular, junto con las partes severas de la enfermedad, también es la prevalencia importante, alrededor del 10% en general en todos los estudios, pero en los mexicoamericanos, que es donde más se conoce o más estudiado, la prevalencia es muy alta. El estudio más importante de la epidemiología de la retinopatía diabética es que se conoce como el WESR, o Estudio de Epidemiología de Wisconsin, de retinopatía diabética en Wisconsin. Y aquí lo que vale la pena destacar es el porcentaje de pacientes que progresaron a lo largo de los primeros 4 años del estudio, que oscila alrededor del 10%, si es tipo 1, del 4 o del 7% si es del tipo 2, y la incidencia de edema macular, que es muy frecuente en pacientes tipo 2, pero que han requerido insulina. Este estudio ya tiene mucho tiempo y quizá las prevalencias hayan disminuido. Sin embargo, sigue siendo importante su consideración. En un metaanálisis de los 75 estudios poblacionales más importantes de retinopatía diabética, se determinó que la prevalencia estandarizada de retinopatía diabética de cualquier grado,
oscila en la población alrededor del 35%, es decir, de cada 100 diabéticos, 35 de ellos van a tener algún grado de retinopatía diabética, y de la retinopatía que amenaza la visión y el edema macular, la prevalencia oscila alrededor del 10%, para que lo tengan en cuenta cuando enfrenten la población diabética. En el mundo, si consideramos estas cifras y las convertimos a las cifras en el mundo, existen hoy en día alrededor de 92 millones de personas con retinopatía diabética, 17 de ellos con retinopatía diabética proliferativa que requiere tratamiento, 20 millones de ellos con edema macular que también requiere tratamiento, y otro tanto, casi 30 millones de retinopatía diabética que amenaza la visión, y si no requieren tratamiento, cuando menos deben tener un seguimiento muy cercano para evitar la ceguera. Sabemos que la prevalencia en países en vías de desarrollo pudiera ser mayor. Esto es porque en este metaanálisis que se hizo, los estudios en países en vías de desarrollo no han sido bien representados. En México, déjame nada más mencionar un poco los estudios de México-americanos hechos en Estados Unidos de la Corte de Enfermeras. Sabemos que los mexicoamericanos tienen mayor riesgo de retinopatía y mayor riesgo de progresión y mayor riesgo de ceguera. El más grande de estos estudios, el conocido como LALES, que es un estudio de epidemiología oftalmológica hecho en latinos, del cual estos latinos el 80% eran de origen mexicano, en Los Ángeles, y mostró una prevalencia de retinopatía diabética de alrededor del 47%, es altísima, es decir, casi la mitad de los diabéticos tenían algún grado de retinopatía diabética. La prevalencia de edema macular, importante porque esto es la causa más importante de ceguera, era alrededor del 10%. La incidencia de nuevos casos era del 34% a 4 años, de un periodo relativamente corto. Muchos de ellos habían progresado a tener retinopatía diabética, y la progresión, fíjense, la progresión a retinopatía proliferativa de alto riesgo es del 5%. 5 de cada 100 diabéticos en un periodo relativamente corto progresarán a una enfermedad que amenaza la visión y que potencialmente genera ceguera. Y esto concuerda con los datos del ENSANU, donde los pacientes diabéticos, alrededor del 10%, alrededor del 6%, 7%, habían perdido visión. Y esta es una tabla que resume, ojalá la puedan ver, porque sé que los datos son muy chiquitos, resume los diferentes estudios de México, incluidos los del doctor González aquí en la Ciudad de México, y los de Pollack en Chiapas. Y aquí nada más para resaltar la tasa la incidencia de retinopatía diabética oscilaba en el Distrito Federal alrededor del 20%, pero la progresión llega a ser hasta del 3/4 partes, 75%, en un periodo de enfermedad de hasta 12 años. La duración de la enfermedad es quizá el factor de riesgo más importante para la retinopatía diabética, es decir, que alrededor de 30 años después de haber sido diagnosticado, sin importar el control que hayamos tenido con la diabetes, la gran mayoría, casi el 100% de ellos, tendrían al menos alguna manifestación de retinopatía diabética. Y esto también es válido para la enfermedad proliferativa y el edema macular, es decir, a mayor tiempo de evolución de la enfermedad, mayor el riesgo de presentar alguna complicación por retinopatía diabética. El control glicémico es importante, y esto lo demostró el estudio del control y complicaciones de diabetes, donde el control intensivo redujo el riesgo de retinopatía diabética hasta en un 76% y el riesgo de progresión en un 54%. También este estudio fue confirmado por el estudio prospectivo de diabetes en el Reino Unido, donde el tratamiento intensivo redujo el riesgo de requerir tratamiento con fotocoagulaciones. Solamente se fotocoagulan aquellos casos que son muy severos de una forma importante. Y esta gráfica para demostrarles que el control glicémico, aquí medido a través de la hemoglobina glicosilada, disminuye la tasa de progresión de la enfermedad a 5 años. Por supuesto, ¿no?, que quizá es importante enfatizarle a los pacientes que el control metabólico es muy importante. Y este control metabólico, entre antes se haga, mejor. Y esto lo demuestra el efecto, o se denomina memoria metabólica o efecto de herencia, donde si controlamos muy tempranamente la enfermedad y somos muy incisivos en el control metabólico y el control de la hipertensión en las etapas tempranas de la enfermedad, el efecto protector que genera en cuanto a la progresión y la incidencia de retinopatía diabética perdura, inclusive más de una década después. Esto confirmado por el SST y el estudio prospectivo de diabetes en el Reino Unido. ¿Qué hay sobre la presión? Bueno, sabemos que controlando la presión
se reduce el riesgo de progresión. Esto lo demostró otra vez el estudio de prospectivo de diabetes en el Reino Unido, donde demostró que por cada 10 milímetros de reducción en la presión sistólica se reducía en un 13% la tasa de complicaciones microvasculares, tanto en retina como en el riñón. Y aquí otra gráfica mostrando cómo, en efecto, el control estricto de la hipertensión por debajo de 140 mejoraba la tasa de complicaciones o mejora la tasa de complicaciones vasculares. Otros estudios que han confirmado esto son el Eurodiab, el DAREC, que habla de la y el RAS sobre el sistema de angiotensina, la reducción significativa del riesgo de progresión controlando la presión, y la evidencia es medio controversial en otros estudios que sugieren que solamente aquellos pacientes que tenían hipertensión descontrolada mejoran, digamos, o previene la progresión y la incidencia de retinopatía diabética. ¿Qué hay de la proteinuria en la nefropatía? Bueno, sí hay una asociación entre la microalbuminuria, proteinuria y la retinopatía diabética, y pareciera ser que los mecanismos fisiopatológicos son medio compartidos. Sin embargo, los ensayos clínicos hasta ahora no han demostrado que las intervenciones para reducir las complicaciones microvasculares en riñón también tengan un efecto sobre la retinopatía. Los lípidos son importantes. El control de los lípidos con fenofibrato más simvastatina reduce el riesgo también de progresión de retinopatía diabética de forma muy importante. Y esto lo he demostrado en el estudio de ACCORD, que es la acción del control de las complicaciones cardiovasculares en diabetes. Otros factores importantes, pero que la evidencia no es tan sólida, es el alcohol, el tabaquismo, por supuesto, que es importante detenerlo para que no progrese la enfermedad, el embarazo con evidencia controversial, el índice de masa corporal. Sabemos que en tanto los muy delgados como los muy obesos pudieran tener una progresión de la enfermedad, digamos, más acelerada. Sobre todo los obesos o muy obesos tienen riesgo de progresión alta, y la actividad física pareciera proteger, pero la evidencia no es muy sólida. ¿Qué hay de la genética? Bueno, recientemente se ha estudiado mucho de los genes que predispongan o protejan contra la retinopatía diabética en México, y no solamente en diabetes, sino en gota y hasta en el amor, ¿verdad? Pero, bueno, en general, son muchos los estudios que se han ido publicando en la última década respecto a los genes que pudieran predecir, digamos, el comportamiento de la enfermedad diabética en la retina. Lo que sí sabemos es que hay una heredabilidad de hasta el 27% en retinopatía diabética y hasta el 52% en las formas severas que generan ceguera. Pero no hay ningún gen con aceptación universal todavía o que se ha identificado para población mexicana o para población en el resto del mundo. ¿Qué hay sobre la detección de la retinopatía diabética y el edema macular? Consideramos que en México hay más o menos 10 millones de pacientes con diabetes. Solamente un porcentaje muy pequeño, alrededor del 8%, se revisa el fondo de ojo. Sí, que se nos están escapando, cuando menos, ¿verdad?, el 90% de los casos. Y esta es una tasa muy baja en comparación con otros países. España alrededor del 30%, Estados Unidos el 60%, Israel con la mitad de los diabéticos ya tamizados, y quizá el país con un sistema de tamizaje más evolucionado sea el Reino Unido. Ahora, ¿qué tan frecuente hay que revisar? Bueno, la Academia Americana sugiere que la revisión se haga anualmente. Sin embargo, esto se imaginarán que tamizar más de 10 millones de mexicanos es prácticamente imposible. Bueno, sabemos que si no hay retinopatía diabética es eficaz, seguro y costo efectivo revisarlos en un periodo no mayor a 2 años. Pero si el paciente tiene algún grado de retinopatía diabética, debe ser revisado cuando menos anualmente en el fondo de ojo. ¿Cuáles son las barreras para la revisión oftalmológica? ¿Por qué es que no se revisan los pacientes? Primero, falta de educación del paciente. Con mucha frecuencia encontramos pacientes diabéticos que no saben que hay que revisarse los ojos. También falta de educación de los médicos, de referirlos al oftalmólogo, falta de recursos del paciente para acudir a las consultas, o inclusive falta de recursos, de infraestructura para la revisión oftalmológica y de las complicaciones que la revisión se adquiera durante la revisión. Hay que dilatar la pupila en ocasiones y esto es molesto para el paciente y a veces no quieren revisarse simplemente porque esto les molesta. Pero ¿cuáles son las posibles soluciones ante tal magnitud del problema? Bueno, hay que apoyarnos en la tecnología para buscar una mejor forma de tamizar estos pacientes, ¿verdad?
y es donde los auxiliares tecnológicos y la telemedicina tienen un espacio muy importante. Especialmente la telemedicina con cámaras de fondo de ojo no midriáticas, es decir, que no molesten al paciente y que sean casi automáticas, donde el paciente ponga la barbilla, la coloque en un aparato y pueda ser tomada una foto de fondo de ojo y revisada a distancia. Hay muchas cámaras que se han desarrollado para tal propósito y los costos varían muchísimo, pero cada vez hay más cámaras en el mercado que pudieran ser adquiridas por los centros de salud, por las clínicas, bueno, inclusive hasta por los supermercados, ¿verdad? Para poder tamizar a los pacientes y que estos pudieran ser revisadas a distancia. Las cámaras cámaras inclusive que pudieran ser portátiles y que pudieran llevar en la mano para tomar fotografías y que sean leídas. Este es un ejemplo de lo que las cámaras pudieran hacer. Un oftalmoscopio digital donde podemos revisar el fondo de ojo con solamente 5 o 10 grados de distancia. Otro ejemplo aquí. O cámaras ya más, digamos, más profesionales que nos dan hasta 35, 45, hasta 50 grados de campo de visión donde ya podemos revisar la mácula en un solo campo, en una sola fotografía, la mácula, las arcadas vasculares, en general, todo lo que amenaza la visión. O fotografía, la clásica, que consiste de 7 campos, que requiere de una cámara profesional y de un operador o un fotógrafo entrenado para tomar estas fotografías y armar estas, o bien las cámaras más modernas que dan que a través de un láser pudieran medir hasta 200 grados de la retina, y estas probablemente sean el futuro no tan lejano para el tamizaje de retinopatía diabética, ¿verdad? Ahora, las ventajas. El estándar de oro en el análisis de la retinopatía diabética siempre ha sido y será quizá el oftalmólogo y las fotografías de campo amplio, es decir, que tengan al menos estos 70 grados que se adquieren con los 7 campos de la fotografía clásica. Pero en la fotografía no midriática, 3 campos tienen una muy buena sensibilidad del 82%, y una especificidad del 92% y un solo campo de 45 grados no midriático, es decir, que la pupila no sea dilatado para el efecto, tiene una sensibilidad del 71% y una especificidad del 96%. Esto habla de la utilidad que tienen y que van a tener las cámaras no midriáticas ya automatizadas en el tamizaje de la retinopatía diabética. La salud móvil, por supuesto, es la capacidad de portar estas cámaras y llevarlas al campo, entrevistar a los pacientes y tomarles fotografías. Bueno, pues no puede dejar de ser subrayada, ¿verdad? Y otro es la interpretación, ¿verdad? Porque estas imágenes tienen que ser interpretadas de alguna forma. Entonces se ha desarrollado y se siguen desarrollando softwares para el análisis automatizado de estas imágenes que permitan clasificar a los pacientes enfermos o no enfermos y ser referidos de forma inmediata o periódica al oftalmólogo. Y cada vez más vemos diferentes algoritmos de revisión que permiten mejorar las imágenes y cuantificar el grado de daño vascular y en la mácula a través de estos softwares automatizados. Cada vez hay más experiencia en países, en México también, utilizando este tipo de software y fundamentalmente la telemedicina utiliza 2 estrategias. Uno, discernir entre el sano y el enfermo. Y el enfermo tendría que ser revisado ya sea por un segundo clasificador o un segundo revisor, o bien discernir entre el enfermo y el enfermo que requiere tratamiento para ser referido inmediato. Estas son las 2 estrategias que se han utilizado y se seguirán utilizando en el futuro en la telemedicina retinopatía diabética. En cuanto a la interpretación, bueno, quizá, obviamente por formación y entrenamiento, los oftalmólogos son los más adecuados, pero también los médicos lo pueden hacer y el personal relacionado a la salud, ahí veo mucha gente de enfermería, son equivalentes cuando reciben un entrenamiento adecuado, es decir, el personal que se ha entrenado en la detección de patrones es capaz de discernir entre aquel paciente que requiere de cuando menos de alguna segunda referencia o aquel paciente que está sano y puede ser revisado en un periodo digamos, distante de tiempo de 1 año o 2 años. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de la telemedicina? Primero, crear una red de cámaras y de pacientes que sean referidos para esta fotografía del fondo de ojo y que sean clasificados de acuerdo a cómo esté la enfermedad. Y finalmente, de nada sirve tener un sistema de telemedicina si no podemos organizar un sistema de tratamiento para que ellos reciban
en este caso la fotocoagulación, que es el tratamiento más importante. Aquí el resumen un poquito de qué es la retinopatía diabética. Es un gran problema de salud pública. Todos los pacientes, independientemente del control metabólico, están en riesgo de desarrollar retinopatía diabética y o edema macular. El control metabólico es muy importante y la revisión periódica del fondo de ojo fundamental para prevenir ceguera. La demanda, que ténganlo por seguro, que crecerá y seguirá creciendo mucho a lo largo de las siguientes décadas, y es indispensable que trabajemos en equipo, no solamente los oftalmólogos, sino el personal de la salud, relacionado a la salud, para prevenir la ceguera. Bueno, ¿qué hay del tratamiento de la retinopatía diabética? Ya hablamos del control sistémico, que es muy importante, vamos de mejorar el control glicémico, el control de hipertensión, déjame hablar un poquito de la fotocoagulación, que es, digamos, la herramienta más importante que tenemos para controlar y prevenir ceguera. La fotocoagulación consiste en quemar la retina, es decir, matar zonas de retina isquémica o acabarlas de matar, quemándolas con el láser para disminuir la necesidad, digamos, metabólica del tejido y entonces disminuir la producción de crecimiento vascular y los otros factores relacionados que generen, ¿verdad? Aquí lo que hacemos, estas cruces, lo que señalan son las áreas de fotocoagulación que son necesarias que es necesario de tratar, de quemar, para disminuir y salvar esa retina de las consecuencias de la retinopatía diabética. Aquí, cómo se ha ido quemando poco a poco esa retina y dejando solamente la mácula, que es lo que usamos para la visión fina, y que este paciente no lleve a ceguera. La fotocoagulación, por sencillo que parezca el tratamiento, y a veces un poco arcaico, es decir, vamos a matar para seguir salvando el ojo, bueno, reduce hasta en el 98% la tasa de ceguera por retinopatía diabética, así que un tratamiento de fotocoagulación oportunamente dado y bien puesto, reduce y previene que ese paciente vaya a perder la visión y por lo tanto genere ceguera. ¿Verdad? Recientemente se han introducido digamos, al mercado farmacéutico medicamentos que controlan y mejoran el pronóstico de la retinopatía diabética. Mención digamos, muy importante debe de ser a los anticuerpos anti-VEGF, que incluyen al bevacizumab y al ranibizumab y al aflibercept. Estos tres han demostrado ser cuando menos equivalentes en el tratamiento de la fotocoagulación, sobre todo en el edema macular. E importante de estos es el costo del tratamiento. Una inyección de ranibizumab, que es el medicamento que ha sido aprobado para el tratamiento intraocular, puede costar hasta 15,000 pesos y el tratamiento es mensual. Sin embargo, el bevacizumab, que es un anticuerpo humanizado que se aprobó para el uso de cáncer, en el cáncer, el costo por inyección es muy bajo y ha demostrado ser al menos tan eficaz como en el ranibizumab. Otros tratamientos para casos más avanzados son la cirugía, como la vitrectomía, que consiste en remover la hemorragia y remover todo este tejido fibrótico para evitar que siga progresando la enfermedad. El edema macular, que digamos es la enfermedad diabética, es la que causa más ceguera, y que se debe a esta permeabilidad excesiva de los vasos alrededor de la mácula, responde igual que cualquier edema a las leyes de Stalin, es decir, la presión hidrostática y oncótica, este equilibrio de fuerzas, y cuando se pierden estas fuerzas y la pared capilar es incompetente, fuga el líquido y al digamos edematizar el centro de la mácula disminuye la visión. El tratamiento también es con fotocoagulación, con una fotocoagulación selectiva de aquellos microaneurismas que estén fugando o en una fotocoagulación difusa de la mácula intentando no pegarle a la fobia, que es con lo que mejor vemos, para disminuir el edema y mejorar la visión y sobre todo, digamos, prevenir la ceguera. Pero aquí es donde los antiangiogénicos han jugado un papel fundamental en los últimos años, puesto que han mejorado inclusive los resultados, inclusive ganando visión, no solamente previniendo que se pierda más visión, pero ganando visión. El problema es el costo y la disponibilidad de estos medicamentos en los sistemas de salud. Aquí es cómo se coloca la inyección. Estas inyecciones tienen que ser colocadas a veces mensualmente durante el curso de la enfermedad para evitar que generen esta es una tomografía óptica coherente a mano derecha, donde se ve claramente cómo este espacio negro es líquido que se ha infiltrado al centro de la mácula y cómo después del tratamiento mejora la anatomía de la mácula y mejora la visión y se previene la pérdida de visión.
¿Cuáles son las perspectivas a futuro del tratamiento de la retinopatía diabética? Bueno, quizá láseres automatizados que puedan detectar automáticamente las lesiones que deban ser tratadas, junto con un sistema de imagen también automatizada que permita que estos tratamientos sean otorgados a tiempo y de forma oportuna a la gran mayoría de los pacientes. Muchas gracias.